Iniciamos a partir del ejercicio del vídeo anterior y primero que nada vamos a hacer una pequeña corrección que se nos pasó o se me pasó a mí, y es que a la descripción no le añadí etiqueta semántica ni al ítem tampoco. ¿Eh? Aquí tendría que ser article, entonces visualmente estaba correcto, pero bueno, nos faltó este puntito extra de tenerlo bien semánticamente. Duplicamos la sección. Vamos a cerrar esta primera. Y lo primero que vamos a hacer es modificar un poco el comportamiento del grid. También vamos a ir viéndolo sobre la marcha para ver cómo se ve y así poder ir modificando las cosas según veamos. No hay nada planificado. En principio lo que quiero quitar es el autofit. Vamos a usar la media query LG grid calls 2. ¿Eh? Y aquí ahora para lo que es el elemento o el item, vamos a quitar el space y 4 porque vamos a utilizar flex. ¿Eh? Vamos a usar flex call gap 4. Hasta ahora lo tenemos como antes, la tarjeta, y lo que voy a hacer es añadir también la media query LG y le voy a añadir flex row. ¿Eh? Para que el icono en vez de quedar arriba quede a la izquierda. Vamos a revisarlo. Vamos a refrescar aquí. ¿Eh? Entonces ya vemos que ha quedado más o menos bien. Vamos a ver cómo pasa o cómo queda cuando lo hago responsivo. Bien, tal como teníamos previsto. Y aquí bien, bien. Y aquí cuando pasa a una columna vemos que tenemos mucho espacio, queda un poco desangelado. Y es porque el icono a la izquierda lo hemos puesto a partir del escritorio. Entonces vamos a ponerlo incluso a partir del tablet. ¿Eh? Vamos a probar a ver qué tal se ve ahora. Ahora se ve bien, vamos reduciendo, vamos reduciendo. Aquí vemos que yo creo que no he guardado, ¿sí? MD Flex Row. No, aquí me he equivocado yo. Es a partir... Espera, que no sé dónde estoy. No, no, no. Está bien, perdón. Un lapsus. Aquí sigue estando... Es que no había refrescado. Sigue estando el icono ahí, pero aquí aún incluso tenemos suficiente espacio. Hay un punto de ruptura aún más pequeño que es el SM. El SM no corresponde al móvil, ya que al móvil, como el diseño en Tailwind es móvil primero, es sin ninguna media query. Esto correspondería a un móvil apaisado o un tablet pequeño. ¿Eh? Los puntos de ruptura se pueden modificar, o sea, tú puedes variar o añadir incluso nuevos. ¿Eh? Aquí bien, va bien, a una columna vamos viendo que va bien, aquí sigue yendo bien. ¿Eh? Y solo cuando ya es lo suficientemente pequeño ya pasa el icono a la parte de arriba. Entonces podríamos decir que esta sección ya la tenemos lista. Vamos a hacer una variación a partir de esta. Lo que vamos a hacer es quitar el grid. Vamos a probar, a ver qué pasaría, cómo se ve todo. Aquí tengo que recargar. Vale. Más o menos bien, pero aquí vemos que queda mucho espacio y es lo que vamos a arreglar. En tamaños más pequeño quedaría exactamente como antes, bien, bien, bien y bien. ¿Eh? Simplemente que aquí queda un poco demasiado espacio aquí, entonces esto lo vamos a poner el texto en una sola línea. Para ello vamos a ir a la parte de content. Estaba con el display block, le ponemos flex call gap 2 y entonces ya lo tenemos listo. Y ahora lo que vamos a hacer es que a partir del punto de ruptura LG le vamos a dar flex row y también vamos a centrar los elementos verticalmente. Vamos a probar cómo se ve ahora y vamos a ver por qué mejor centrarlos verticalmente. Ves que queda por arriba. Entonces esto es LG
items center. Ya queda, a ver, ya queda perfecto. De todas maneras, vemos que esto queda así como con un zigzag, porque claro, los títulos tienen una dimensión completamente diferente. Entonces lo que podríamos hacer para mejorar es esto. Primero que nada, darle al contenido la anchura completa del contenedor, de lo que le queda. Y entonces al título darle una anchura predeterminada, ¿no? No pasaría nada porque como estamos forzando una anchura, si no cupiera en una línea pasaría a la línea de abajo, no se rompería. Entonces podemos poner un valor numérico, por ejemplo W80, o podría ser un valor semántico. Es decir, así como hacemos con el max width, que damos 3XL, 2XL, o sea, están todos los valores, me refiero a XL, MD, SM, XS. Entonces, bueno, vamos a probar con un valor numérico y ya está. Entonces ya vemos que queda todo perfectamente alineado. Esta sería ya una tercera sección. Vemos que a partir de aquí ya se comporta como la de arriba y ya en el móvil se comportan todas igual. ¿Eh? Lo que vamos a hacer es ahora sustituir el icono por números que se ponen de forma automática. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Podríamos eliminar lo que es el contenido, ¿no? El icono, pero para no eliminar y conservar la estructura, en vez de content flex, aquí lo que le vamos a decir es hidden para que lo oculte. A ver que no lo he escrito bien. Ya está. Y entonces aquí al features, que es el elemento superior al loop, vamos a añadir CSS personalizado. Y esto se hace también a través de los corchetes. En este caso es porque Tailwind no lo tiene. Entonces vamos a poner counter reset, item. Vale, ya lo tenemos preparado. Y ahora aquí al item vamos a crear un pseudoelemento diferente. Así como antes habíamos trabajado con el hover, podías trabajar con el active. Ahora vamos a trabajar con el before. Veis que siempre la mecánica es la misma. Entonces le vamos a añadir un content con un contenido arbitrario, que es el contador, que es el counter item. Cierro paréntesis, cierro corchete. No lo he hecho bien. Cierro paréntesis, cierro corchete. Vale. Ahora sí. Y además, que no le he puesto befores. En este caso, como he modificado la clase, no lo ha cogido aún. De todas maneras, da igual, porque es lo que hablamos. Yo sé que esto va a quedar bien. Entonces vamos a poner before. Y ahora sí que ponemos counter reset. A ver, que es... no, perdón, counter reset. Counter increment item. Sigue sin salir porque hicimos ahí un pequeño desastre, pero ahora aquí si lo refrescamos, vale, pues algo no hemos escrito bien. Vale, before content counter, vale. Before counter increment. Aquí nos falta esto. Porque lo que hemos añadido al before es CSS personalizado. Tengo que comprarme una pantalla más grande porque la vista empieza a fallarme. Entonces ya vemos que tenemos lo que es la numeración. Aquí añadimos ya bastantes más clases porque no solo estamos diseñando el elemento, sino también estamos diseñando el elemento before, ¿no? O el pseudoelemento before. Si hacemos muchas cosas, pues vamos a ir añadiendo más clases.
Esto al final también lo podríamos diseñar con una receta para abreviar, sobre todo si lo vamos a utilizar en muchos sitios. Perdón porque esto no hay manera de escribir bien. Text vamos a poner 4XL, vamos a poner before text no, font bold, y ahora before vamos a poner text neutral 400. A ver, no he escrito. ¡Ay, qué manera con el before! Ah, y aquí también, vaya. Entonces ya ves que le vamos dando estilos. Y esto, además, en modo responsivo, volvemos a inspeccionar, se comporta exactamente igual como en las tarjetas de arriba. Vamos viendo, pequeño, pequeño, y ya pasa el número arriba. Podría rotarlo, que en el hover se rote, etcétera, etcétera. Esto ya es cambiando el diseño. Pero lo que quería mostrar un poco es las diferencias o los diferentes estilos que podemos hacer sin haber modificado aún la estructura. En esta última variación no es que vayamos a modificar la estructura, pero sí que vamos a añadir un elemento porque queremos una imagen y no la tenemos. Pero la estructura va a ser la misma, va a ser una copia de la sección primera. Esto la pasamos al final. Y lo que vamos a hacer para empezar es lo que ya habíamos comentado aquí. En la parte del header ponerle center. Aquí, bueno, vamos a hacer bastantes más cosas. Al contenido, nada, al features o características le vamos a añadir una imagen. Entonces creamos un div, creamos una imagen, ponemos la imagen, aquí ponemos media, le ponemos la etiqueta semántica figure y cargamos la imagen. Y vamos a poner el frasco de colonia. De momento lo tenemos así. Lo que vamos a hacer es a las características, en vez de poner el grid autofit LG, le vamos a poner otra vez con la media query LG grid calls 3. De momento bien. Y lo que vamos a hacer es situar esta imagen en el centro. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle que empiece en la columna número 2. Vemos que nos lo ha centrado. Y en la fila número 1. Perdón, en la fila número 2. A ver. No, perdón, en la 1. Estoy yo. Y lo que vamos a hacer es que nos ocupe toda la altura, ¿no? O sea, para que no. Entonces, como le hemos puesto row start 1, le vamos a poner row end. En este caso no sería 3, porque si es 3, estamos contando que esto habrá que explicarlo en el grid, pero no se cuenta por columnas, sino por, como si dijéramos, por los gutters o las posiciones. El 1 es aquí, el 2 aquí, el 3 aquí y el 4 es aquí. Entonces hay que ponerle un row end 4. Y nada, ya tenemos aquí pues una sección de características completamente diferente. Le hemos añadido una imagen, podríamos añadir una imagen o cualquier otra cosa, o unos textos, una combinación de textos e imágenes, etcétera, etcétera. Vamos a mejorarla brevemente y con esto ya daríamos por cerrado lo que es este vídeo. Vamos a quitarle las líneas a las tarjetas.
Le vamos aquí a quitar todo esto. Esto ya no lo necesitamos. Y entonces vemos lo que necesitaríamos es, para hacerlo aún más bonito, si queréis, es que esta columna, los textos estuvieran alineados hacia la derecha. ¿Eh? Y esto se hace completamente con Tailwind, como veis. No necesitamos modificar nada en ningún panel. Esto lo vamos a hacer aquí. Esto es el article, ¿no? Entonces vamos a hacer un pseudo selector avanzado. Y como comentábamos, también va entre corchetes. Seleccionamos el ampersand, que es la raíz. Y entonces vamos a seleccionar que la raíz, o sea, los artículos descendientes directos, o sea, el article, y le vamos a decir que los hijos impares, que es las de la primera columna, porque sería 1, 3 y 5, nth child odd, a ver, lo tenemos bien, le vamos a decir que items, no, esto es, ¿cómo está? Vamos a ver, esto es flex, no, a esto tendremos que darle también flex, call gap 4, está exactamente igual, simplemente le vamos a decir para que esto nos lo alinee a items end. Como veis, nos lo ha justificado a la derecha y ahora tenemos que añadir otra vez el mismo selector avanzado, lo duplicamos para que además el texto lo alinee a la derecha. Porque lo de arriba era los elementos y ahora el texto a la derecha. Ahora simplemente, a ver, right, que esto no lo he puesto, end, vale. Entonces ahora, si volvemos a refrescar, vemos que sin cambiar la estructura, pues hemos creado una sección bastante, o sea, todas son bastante diferentes. Evidentemente hay muchas variaciones y en cada diseño pues se puede hacer más cosas o más elementos, otro tipo de tarjetas. Nos faltaría ver que las tarjetas fueran un componente, esto lo vamos a ir viendo en sucesivos vídeos. Entonces, un poco para recapitular, hemos visto aquí cómo con Grid hemos podido romper la lista de características. Hemos utilizado pseudo selectores avanzados, o sea, porque le hemos dicho los artículos descendientes directos de las características, o sea, de este div, alíneame los elementos a la derecha y pon los textos también justificados a la derecha. Y en la anterior que hemos visto también, pues cómo crear los números. También esto daría para más porque puedes utilizar números romanos, letras, etcétera, etcétera. Y aquí podríamos aplicarle mucho mayor diseño. Y también hemos visto el punto de ruptura SM, que es más pequeño que el tablet. Es aproximadamente no, son a partir de 640 píxeles. Con lo cual que queda claro que el Media Query para móvil no existe, es el CSS predeterminado. O sea, los Media Query son para tamaños superiores al móvil. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.